Entonces vamos a partir con Viviana Lobos, que está con nosotros, magíster en paleontología y licenciada en ciencias biológicas, con su ponencia Paleobotánica, el jardín del pasado. Así que ahí le damos el pase a Viviana para que pueda comenzar, compartir pantalla, y la dejamos ahí con todos nuestros motivados niños y niñas y adolescentes que tenemos participando en este congreso. Hola a todos, hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien y me escuchan bien. Hola. Sí, se escucha. Sí, me escuchan bien, súper. Sí. Voy a compartir pantalla para ahí contarles un poquito de paleobotánica, ¿ya? Ya. Yo me presento, soy Viviana Lobos, como les comentaba Domingo. Soy licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Paleontología de la Universidad Austral de Valdivia, pero originariamente soy de la isla de Chiloé, del sur. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de paleobotánica, ¿cierto? Ese es el jardín del pasado, ahí podemos ver una diversidad de plantas inmensas, ¿cierto?, que han habitado la Tierra desde millones de años atrás, ¿ya? Que es la paleobotánica, que es cierto que el estudio de las plantas antiguas, es el estudio, una disciplina, ¿cierto?, de la paleontología que estudia la botánica, ¿cierto?, las plantitas antiguas, ya sean los troncos fósiles, el polen de las plantas, de las flores, las hojas, las improntas de las hojas que quedan grabadas en la roca, las semillas y otras estructuras pequeñitas más, ¿ya? Todo el tiempo geológico de la Tierra, la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años, entonces la Tierra se forma aquí, y nosotros estamos viviendo aquí en el Holoceno. No sé si pueden ver dónde está el papá con el niñito y un perrito, ¿cierto? Ese es el Holoceno, es en la actualidad. Entonces la Tierra ha pasado por una inmensidad de periodos, ¿ya? Entonces, donde han habitado muchos organismos, ¿cierto?, que no son solo humanos, y también plantas, ¿cierto?, plantitas. Entonces yo voy a mostrarles desde qué periodo más o menos, de qué época las plantitas han habitado la Tierra, sobre todo las plantitas que hacen fotosíntesis, que podemos ver aquí, mira. Esta es una de las primeras plantas que que habitó la Tierra en el Silúrico, ¿cierto?, aquí en el Paleozoico. Esta plantita se llama Cooksonia y la encontraron en Reino Unido. Esta plantita no tenía en ese entonces ni flores ni hojas, solo así como se ve, y acá a la derecha está una reconstrucción de esta plantita. Ya aquí a la izquierda podemos ver el fósil de la planta en la roca, ¿cierto? Y esta plantita es una de las primeras plantas que habitó la parte terrestre de la Tierra, porque antiguamente habían plantitas y organismos unicelulares que hacían fotosíntesis que estaban en los océanos. Entonces, esta plantita fue una de las primeras plantas que habitó la parte continental, ¿cierto? Y esta plantita hacía fotosíntesis por sus tallos, ya que no tenía hojitas ni flores, ¿ya? Después, en el Devónico, aparecieron otras plantas que son gimnospermas antiguas, que son muy, muy antiguas. Entonces, estas plantitas tenían semillas desnudas. Las gimnospermas significan, su nombre dice que son frutos con semillas desnudas. No sé si conocen el alerce, la araucaria, o las plantas introducidas, que son los pinos. Eso tienen unos conos, unas piñas, donde se abren y sueltan sus semillitas. Esos son gimnospermas, que son plantas que tienen las semillas desnudas, sin cobertura como los frutos que conocemos nosotros, ¿ya? Y en el Carbonífero, bueno, entre medio de todos estos periodos aparecieron muchas plantas más, una inmensidad de plantitas, ¿ya? Pero vamos a nombrar como las características. En el Carbonífero ya habían bosques inmensos de helechos gigantes, helechos como árboles. Si alguno conoce los helechos del sur, estos helechos antiguamente en el Carbonífero eran bosques gigantes junto a estas coníferas, y aquí eran plantas con conos ya bien características.
y existían también en el Carbonífero insectos gigantes, porque había mucha cantidad de oxígeno disponible, entonces todo era gigante, ¿ya? Posteriormente, aquí en el Pérmico hubo una gran extinción de flora y fauna, así que ahí se extinguió la mayor parte, como un 90% más o menos de flora y fauna. Ya en el Cretácico, esta es en la era de los dinosaurios, el Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretácico. Al principio del Cretácico ya aparecieron las plantas con flores, las plantas que nosotros conocemos hoy en día. Esas plantitas, estas plantas con flores son actualmente el 90% de lo que cubre la Tierra, ¿cierto? Esa es la cantidad, más o menos, el porcentaje de plantas con flores que existen hoy día, pero antiguamente no existían. Existían primero estas plantitas que yo les muestro, hasta que al principio del Cretácico aparecieron las plantas con flores. Aquí hay uno de los hallazgos de plantas con flores, ahí vemos una hoja, y ahí vemos una inflorescencia, una cantidad de florcitas pequeñitas en esta parte, que no sé si la alcanzan a ver. Y aquí mostramos que es la palinología. Aquí vamos a mostrar las ramas de la paleontología, todo lo que estudia la paleontología, o sea, la paleobotánica, disculpe. Una de las ramas de la paleobotánica es la palinología. La palinología es el estudio del polen, que son micropartículas, ¿cierto? Son estructuras reproductivas masculinas que tienen las plantitas. Aquí podemos ver un ejemplo de una abejita pues, polinizando, sacando néctar de una flor, y al sacar néctar de una flor se llena de este polen, de este polvillo amarillo, que son los pólenes. Y cuando pasa a otra flor, poliniza, ¿ya? Poliniza, eso significa que deja el polen en otra flor, en el ovario de otra florcita, y así después ese ovario forma un fruto. Entonces, el polen es el encargado de fecundar el ovario de la flor. Entonces, la palinología estudia el polen antiguo, el polen fósil, el polen de todas las plantitas que vivieron en el pasado. Ahí podemos ver muchas estructuras de polen, ¿cierto? Cada uno de ellos representa una especie. Cada especie tiene su polen característico. Entonces, si uno encuentra un grano de polen, ya podemos saber de qué especie es. Entonces, así vamos reconstruyendo estos jardines del pasado, ¿cierto? Reconstruyendo qué plantitas vivieron con los dinosaurios, qué plantitas vivieron con los primeros humanos y así, ¿cierto? Aquí hay un conjunto al lado derecho, hay un conjunto de pólenes de la isla Rey Jorge en Antártica. Ya aquí encontraron notofagus, que son los coihues, las nalcas, no sé si alguna vez han escuchado de las nalcas del sur, la murta y hartas especies otras especies de plantitas. La paleobotánica también estudia la paleocarpología, está dentro de la paleobotánica esta disciplina, ¿cierto? Esta rama de la paleobotánica. Y la paleocarpología estudia las semillas fósiles. Entonces, aquí podemos ver un conjunto de semillitas fósiles del sitio Pilauco en Osorno, un sitio paleontológico del Pleistoceno, de la era del hielo, donde habitaron gonfoterios, coipos, pudús en ese tiempo, alrededor de 13 millones de 13.000 años, perdón, aproximadamente, en el sitio Pilauco, en la ciudad de Osorno, aquí en la región de los lagos. También aquí y gracias a esas plantitas, se puede reconstruir, como les decía, el ambiente que vivieron con esos animalitos. Aquí hay algunas semillitas de nalca, otras semillitas de maqui, y hartas semillas también que nos decían, en ese tiempo cuando las estudiamos, decían que esas semillitas mostraban que eran especies que vivían alrededor de una laguna, de una pequeña laguna, ¿ya?
Esa es la portada del libro Pilauco del 2008, donde reconstruyen el ambiente gracias a todas esas plantitas gracias al polen y a las semillas que encontraron en el sitio, pues se puede reconstruir el ambiente, ¿cierto? Los jardines del pasado. Y aquí abajo también hay un conjunto de semillas que fueron encontradas en Isla Seymour, en Antártica, que también ahí las estudiaron esas semillitas unos argentinos, que son Ari Iglesias y Marcelo Reguero. Otra disciplina, otra rama de la paleobotánica es el estudio de los troncos fósiles, ¿cierto? Que se llama paleoxilología, el estudio de los troncos fósiles. Para estudiar los troncos fósiles hay que hacerle, cuando uno encuentra un tronco fósil como el que vemos arriba, hay que hacerle unos cortes. Como ya está transformado en roca, ¿cierto? Está mineralizado, se hacen cortes en los troncos, ¿cierto? Y se llevan a microscopio. Y ahí se pueden ver los anillos de los árboles y todas las estructuras internas de cada corte. Y ahí se puede comparar con cortes actuales para ver qué especies son. Un segundito, algo pasó aquí. Aquí podemos ver arriba, dice que son especies del Eoceno, son maderas de la Antártica, ¿ya? Y se pueden ver los anillos de crecimiento de cada crecimiento anual, ¿cierto? En cada tronquito podemos ver los anillos de crecimiento y podemos también ver qué edad tenían esos tronquitos al momento de morir, ¿ya? En la parte de abajo, en la izquierda, vemos una conífera, que son las gimnospermas, como yo les decía, con las plantas que tienen las semillas desnudas. Eso es un corte de una conífera, un corte de los tejidos de una conífera, de la isla Rey Jorge de Antártica. La de al medio son efedras, gimnospermas también, y la del lado derecho son un notofagus que encontraron, que se llama Notophagoxylon, en Isla Rey Jorge, en Antártica también. Todos estos trabajos los realiza Teresa Torres, que es una paleobotánica. De ahí la voy a mencionar, la voy a mostrar. Aquí hay otro corte de tronco fósil de Guayacán. Es una especie que habita en zonas semiáridas. En Guayacán, que es Porlieria chilensis, ¿cierto? Esta foto de la derecha es la especie que vive actualmente, ¿ya? Y en la parte izquierda podemos ver las estructuras internas de la madera. Entonces, cuando se encuentra un tronco fósil, se hacen cortes y se compara con lo actual. Y aquí podemos ver unos cortes del Mesozoico, de toda la era de los dinosaurios, del Cretácico medio, son estos arbolitos, estos cortes. También de la Antártica y de penínsulas adyacentes de la Antártica. Todos estos trabajos, como les mencionaba, los ha realizado Teresa Torres. Siempre con un grupo de trabajo, obviamente. Siempre es un equipo que va a terreno y que ayuda a los investigadores, y son otros investigadores más también que colaboran con las investigaciones. Aquí les puedo mostrar a Teresa Torres, que es paleobotánica, es muy conocida en el área. Es una investigadora muy buena que trabaja en troncos fósiles principalmente, pero también ha trabajado en polen y en hojas. Aquí está con una foto de ella, que sacó ella, que encontró un tronco fósil, como lo pueden ver aquí, en la Antártica. Y aquí ve ella, en el lado izquierdo, está viendo los cortes de los troncos fósiles en la lupa. No, en un microscopio, perdón. Estas imágenes de troncos fósiles de hallazgos son en Magallanes. Aquí estamos con Marcelo Lepe, un gran paleobotánico también de Magallanes, de Punta Arenas.
Él también trabaja junto a otros investigadores con un gran equipo entre Antártica y Magallanes. Aquí está Leandro Martínez también, que es paleoxilólogo, trabaja en troncos fósiles, él es de Argentina. Y aquí estoy yo igual con algunos hallazgos de troncos fósiles en Magallanes. En el lado izquierdo inferior, donde está aquí la escalita que les estoy mostrando, ese tronco fósil, no sé si alcanzan a ver, tiene unos puntitos, unos poritos, y esas estructuras, como nos comentaba Leandro, en terreno son estructuras características de palmeras fósiles, de palmeras que vivieron en Magallanes, cerca de Punta Arenas, cerca de Torres del Paine. Entonces, ahora la flora de esa zona no es igual, ya no hay palmeras obviamente en esa zona, no hay árboles que tan grandes, solamente algunas especies nomás, pero antiguamente habían palmeras y muchas otras plantas más. Aquí también podemos ver otro tronco fósil. Las improntas foliares también están dentro de la paleobotánica, ¿cierto? Ahí podemos ver las hojas fósiles. Aquí yo les voy a mostrar un trabajo que hice junto a Marcelo y un gran equipo de terreno. Trabajamos en estas hojas fósiles del Magallanes, que son del Cretácico, de la era de los dinosaurios, que vivieron estas plantitas junto con ellos, con dinosaurios y otras especies más. Para poder ver las improntas foliares, que son improntas de hojas, como les menciono, y ver de qué especies son, lo que se hace es hacer un dibujo detallado, finamente detallado, con toda la nervadura, con todos los tejidos de la hojita, y se va dibujando como lo ven aquí a la derecha. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo, que se va dibujando. Esto es el Valle del Río de las Chinas, en la región de Magallanes. Se va dibujando como ven aquí, y se van viendo toda la nervadura. Entonces, cada hoja, cada especie tiene una nervadura característica. Entonces, siempre se compara con las especies actuales. Aquí hicimos un gran trabajo de comparar con especies actuales y especies fósiles de Argentina, y encontramos que es una especie que, espérenme un segundo, esta especie está ubicada aquí, en Magallanes, ¿cierto? Aquí podemos ver la Antártica, y a la izquierda podemos ver el sur de Sudamérica. Y en el puntito verde está el sitio donde encontramos esta hojita, ¿ya? Pero estas hojitas, que vivieron en el Cretácico a fines de la era de los dinosaurios, ya no habitan acá, ¿cierto? Ya no habitan en Chile, por lo menos, y en Sudamérica tampoco. Estas plantitas se llaman Brachychaeton. Son los árboles botella que actualmente, en la única parte donde viven, es en Australia y en Papúa Nueva Guinea. Ya no existen en otro lugar del mundo. Entonces nos cuestionamos y nos preguntamos por qué estas plantitas están en Magallanes como fósiles y no están viviendo actualmente. Entonces, ¿por qué están en otros continentes? ¿Y cómo llegaron ahí, ¿cierto? Estas plantitas llegaron cuando el continente estuvo unido, ¿cierto? Cuando en Gondwana estuvo unido Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, la Antártica y el extremo sur del continente sudamericano, ¿cierto? Entonces, ahí pudieron haber, esa es una teoría, ¿cierto? Una hipótesis. Ahí pudieron haberse dispersado estas plantitas. Pero ya no viven aquí, ya no viven en Magallanes ni en América por el clima. Entonces se adaptaron al clima de allá y se quedaron viviendo allá. También en ese sitio encontramos flores. Todas estas estructuras de aquí son flores. Y se está investigando todavía, pero se cree que son de esta misma plantita del Brachychaeton, que actualmente vive, como les comentaba, en Australia y Papúa Nueva Guinea. Entonces las flores también fosilizan. Es mucho más difícil encontrar flores fósiles en las rocas, ¿cierto? Porque es mucho más difícil que se preserven los pétalos, porque son tan delicados
que no se preservan fácilmente. Entonces, eso fue un hallazgo bien, bien bonito, bien especial, porque nunca pensamos encontrar flores aquí en Chile. Creo que son las primeras flores de Chile, que son las más antiguas también, del Cretácico, y estas florcitas vivieron con los dinosaurios. También podemos ver dentro de la hoja, podemos ver los estomas, que son los poritos que ven aquí, y esos poritos están en la hojita. Uno los ve con lupa, y esos poros están en la hoja, ¿cierto? Y pueden fosilizar también. O sea, cuando a veces se encuentran fósiles de hojas, improntas, algunos tienen cutícula, que es la capita que recubre la hoja. A veces se preserva. Y en esa cutícula, en esa capita, se preservan los estomas. Entonces, con esos estomas, con esos poritos que tiene la hoja, que son para respiración celular, ¿cierto? Respiración para hacer fotosíntesis. Esos poritos también ayudan a ver cómo era el clima en el pasado, eh, cómo era, claro, cuánta temperatura había en ese tiempo, se reconstruye, aparte de las plantitas que habían, ayuda a construir el clima, ¿ya? Y también encontramos helechos, bueno, y muchas plantas más que por tiempo no vamos a poder mostrarlas. Aquí podemos ver helechos también que son del Valle del Río Las Chinas, de Magallanes. Ahí se pueden ver cómo están fosilizadas, la perfección de fosilización muy bonita. Y voy a mostrar algunos hallazgos en Chile, un poco en el norte también, en la cuenca de Quillagua y Yámara, por Calama, ¿cierto? Se quita la cuenca de Calama. Aquí arriba podemos ver un fragmentito, ¿cierto?, de fósil de vegetal, que al principio no sabíamos qué era, y empezamos a hacer este trabajito, ¿cierto?, a ver con detalle, con lupa, qué características tenía, y empezamos a comparar con plantas de humedales, ¿cierto?, de laguna, y encontramos que esta plantita tiene los mismos septos y las mismas características que una planta que se llama tifa, o juncos también le dice. Acá abajo podemos ver cuáles son actualmente, que son bien conocidos. Entonces estas plantitas habitaron en esta cuenca. En esta cuenca obviamente ya no existen este tipo de plantas, ¿cierto? Es mucho más árido, más seco, pero antiguamente, no hace tantos años, alrededor de 13.000 años más o menos, existieron estas plantitas así de humedal. Así que hicimos este trabajito y lo comparamos con lo actual. Generalmente todos los fósiles uno los tiene que comparar con lo actual, y vamos viendo y vamos descifrando estos misterios del pasado. En Copiapó también, un investigador que se llama Herbst, en 1999 encontró estos jingoales en la Quiebra del Carbón, en la región de Atacama. Los jingoales son parientes de los jingos, no sé si nos ubican los jingos, es una planta asiática que en este periodo, ¿cierto? Estas son mesozoicas, ¿cierto? Del periodo de los dinosaurios. Las encontraron y son parientes de estas plantitas. Ahí podemos ver que son muy parecidas. Aquí vemos una bifurcación, ¿cierto? Una hendidura aquí en la hojita, y aquí podemos ver algo similar, ¿cierto? Obviamente son parientes, no son las mismas especies. En esta misma localidad encontraron, Philippe Moissan encontró unos troncos fósiles que igual lo está estudiando junto a Teresa Torres. Hacen la misma investigación, cortando tejidos, ¿cierto? Cortando trocitos, ¿cierto? De los troncos fósiles para ver en la lupa y ver qué especies son. Son del Triásico Jurásico, de la era de los dinosaurios también.
Aquí podemos ver también hojitas fósiles. Estas son del Eoceno inferior, son un poco más actuales. Son de la formación Abanico en Quinamávida, en la región del Maule. Aquí podemos ver hartas hojitas fósiles. Con buena preservación en su nervadura, pero no están completas, están como muy aglomeradas. Aquí también podemos encontrar, Philippe Moissan también estudió estas plantitas. Estas plantitas son de la región del Biobío, la formación Santa Juana. Y esta hojita del género Linguifolium, del Triásico superior, del principio de la era de los dinosaurios. Estaban estas plantitas. Y les voy a mostrar algunos jardines del pasado, ¿cierto? Ya con todos estos estudios que se hacen, todos los paleobotánicos, en conjunto también de paleontólogos, se reconstruye el pasado, ¿cierto? Y de paleoartistas, por supuesto. Los paleoartistas son súper importantes también para nosotros. Es un equipo grande de trabajo en una investigación, y los paleoartistas hacen la reconstrucción, recopilan los estudios de los paleobotánicos, ¿cierto? De los paleontólogos, y hacen una pintura, ¿cierto? Una reconstrucción de todas las plantitas y de los organismos que vivieron en el pasado. Aquí vemos al Magallanodón, ¿cierto? De Magallanes, que lo encontraron en el Valle del Río de las Chinas también, cerca de Torres del Paine, y unos dinosaurios de cuello largo, y sus plantitas alrededor. Entonces, aquí Luis Pérez, que trabajó en Magallanes, actualmente está trabajando en Santiago, él hace esta... Ah, no, esta es de, perdón, es de Luis Pérez, es de Mauricio Álvarez, perdón. Ahí le puse mal el nombre. Es de Mauricio Álvarez esta paleoreconstrucción. Entonces ahí estos hallazgos, estos son mamíferos pequeñitos que vivieron con los dinosaurios. Los encontraron en Magallanes, encontraron los fósiles de ellos. Entonces ahí se hizo la reconstrucción de atrás unos árboles de coigües y estas plantitas pequeñitas, ¿cierto? Entonces aquí hay un jardín del pasado. Otro de ellos es esta reconstrucción, esta es de Luis Pérez, y él aquí reconstruye el jardín de los hadrosaurios donde vivían ellos. Aquí podemos ver también Otophagus, unas araucarias entre medio, que también se encontraron araucarias en ese sitio. Parientes de las araucarias actuales, no son las mismas especies. Y acá podemos ver una Dixonia, que son helechos arbóreos que existieron antiguamente. Algunas especies existen en la actualidad, pero son muy poquitas. Antes eran, como yo les nombraba al principio, no sé si se acuerdan, los helechos arbóreos del Carbonífero, de los bosques gigantes. Ahí también existían muchísimas especies, pero ya en la actualidad son muy poquitas. Esta reconstrucción, esta paleoreconstrucción de la antigua laguna de Tahuatahua fue realizada por Mauricio Álvarez también. Aquí él muestra, ¿cierto?, todos los animales que encontraron, los fósiles que encontraron, ¿cierto?, y los pone obviamente como son actualmente, ¿cierto?, las tahuas, las ranas chilenas, los tiuques, los gonfoterios, todos en conjunto bañándose en la laguna de Tahuatahua. Y junto obviamente a su jardín, ¿cierto?, a las plantitas que vivieron junto a ellos. Y eso sería, chiquillos.